Buenas tardes, molt bona vesprada. Alcalde del Ayuntamiento de Sagunto, Quico Fernández. Alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz. Diputada autonómica, Teresa García. José Andrés Rojo, periodista y escritor del libro General Vicente Rojo, también nieto del general, por cierto. Familiares del homenajeado, venidos, por cierto, hoy desde Madrid y también desde la misma Font de la Figuera, amigos, amigas, vecinos y vecinas de Sagunto. Bienvenidos y bienvenidas a este acto de homenaje que Sagunto rinde hoy al general Vicente Rojo Lluch. Tenemos motivos más que suficientes para destacar la figura del general Vicente Rojo, militar español y jefe de Estado Mayor del Ejército Republicano durante la Guerra Civil Española. Homenaje que Sagunto le rinde cuando se cumplen 25 años de su declaración como hijo adoptivo de Sagunto y 125 años de su nacimiento, dos fechas claves que esta ciudad no ha querido pasar de alto por encima de todo. De ahí, pues, todos los actos organizados en su honor por la Asociación L'Arxiu del Camp de Morvedre en colaboración con el Ayuntamiento de Sagunto. Hemos comenzado la tarde con la visita a la plaza que desde hace poco tiempo lleva el nombre del general Rojo. Y ahora es el momento de iniciar esta charla que correrá a cargo de su nieto, de José Andrés Rojo, periodista y escritor del libro Vicente Rojo, Retrato de un republicano, que después de investigar los archivos personales del general, segurísimo que nos va a desvelar muchísimas incógnitas de un gran personaje de la historia de España que ha pasado demasiado desapercibido. Diría yo que ha pasado casi de puntillas. Apolítico y bueno, cristiano y español, militar y patriota. Con estos términos se definía el general Rojo, nacido en la Font de la Figuera en 1984. Y ahora voy a callarme yo porque van a escuchar las palabras del mismísimo general un 18 de enero, después de 2 años y medio de guerra. Por primera vez mi voz ante el micrófono de la radio para dirigirme a mis compatriotas de uno y otro lado del frente, a mis compañeros de ayer y a los de hoy, a los españoles todos. Y quiero hacerlo poniendo calor en mi palabra y sinceridad en las ideas para que cuantos me escuchen en esta noche del 18 de enero, en la que se cumplen justamente 2 años y medio de nuestra guerra fratricida, encuentren en mi voz el eco de su propia conciencia. No pretendo exaltar la moral de mis camaradas, pues no lo necesitan. Tampoco quiero arrojar sobre mis enemigos una maldición que pueda frenar sus ímpetus. Sería inútil. En esta noche, como en todas, el general Rojo se dispone a cumplir con su deber. Y su deber es en esta hora hablar a sus compatriotas como español y como jefe militar. Como español, para mostrar a los de la otra España una verdad que posiblemente no ignoran, pero que también posiblemente han encontrado hasta hoy teñida de sectarismo. Y como jefe militar, para recordar a quienes hayan podido olvidarlo, donde se halla en estos momentos difíciles para España el deber. Si al dibujaros este bárbaro contraste que ofrece nuestro pueblo, al desear febrilmente el fin de la lucha y combatir al propio tiempo con un entusiasmo y una fe pocas veces igualadas, lograse yo, hombre apolítico y bueno, cristiano y español, hallar la clave de este mundo gordiano para deshacerlo y encauzar esas dos corrientes de españolismo que por una brutal incomprensión se estrellan y destruyen, imprimiéndoles un rumbo único que condujese a nuestro país a la meta que anhelan las masas populares de vuestro lado y del nuestro, no me arrepentiría nunca de haber suspendido por unos momentos el cumplimiento de mi deber exclusivamente militar. Pero voy a comenzar atajando el mal pensamiento que con seguridad tendrán aquí algunos timoratos y ahí, al otro lado del frente,
pues son las palabras del general Vicente Rojo. La verdad es que emociona muchísimo escuchar esas palabras pronunciadas por el general Vicente Rojo, también familiar mío, todo se ha dicho. Palabras que pronunciaba ante un micrófono de la radio de aquellos años con tanto aplomo, con tanta cordura y con ese talante conciliador de las dos Españas que la verdad es que pone los pelos de punta. Y ahora voy a ceder la palabra a su nieto, autor de la obra, Vicente Rojo, Retrato de un general, premio comillas de la biografía en 2005, que es quien mejor nos puede contar con todo lujo de detalles quién fue de verdad Vicente Rojo, sus vivencias, sus estrategias de guerra y que cuando finalizó, por cierto, cambió esa espada de guerra por la pluma, su doloroso exilio y también su retorno a España casi en el más absoluto y triste retiro. Así que, José Andrés, es tu turno. Muchas gracias. Quiero agradecer, primero a todos por vuestra presencia, al Ayuntamiento de Sagunto por la plaza, a la Asociación L'Arxiu de Camp de Morvedre al alcalde de Font de la Figuera, que también está aquí. Me toca hablar de mi abuelo nunca se sabe muy bien qué puedo decir, porque su trayectoria es muy vasta, su obra es inmensa y nunca sabes muy bien por dónde empezar. Yo creo que en esta ocasión lo que me parece particularmente importante resaltar es que un ayuntamiento de la España democrática le da por primera vez a un general de la República una plaza pequeña, pero en un sitio pequeño, pero es un homenaje de una importancia, yo creo que fundamental, porque posiblemente se ha criticado mucho a la España democrática, a la que nace con la transición, de que no supo, digamos, hacer las cuentas con el pasado. No siempre es cierto, porque hubo una serie de iniciativas para, digamos, compensar a las personas que habían estado en el otro lado, pero sí es verdad que ha faltado posiblemente un vínculo institucional, un homenaje institucional a quienes defendieron la República. Quiero decir, a los que les tocó defender la República de la manera en que había que defenderla en ese momento, es decir, en el campo de batalla. Y esos son los militares. Por eso, si me vais a permitir, quisiera antes de empezar hacer una especie de levantarme un poco hasta arriba, hacer una visión muy amplia para luego bajar a este personaje que en un momento dado se encuentra en unas condiciones muy específicas. Lo importante que hay que ver en esa época es que la República llega para acabar con una dictadura y que, por tanto, se propone unos cambios muy profundos en todos los órdenes de la vida de la sociedad española. Hay una serie de cambios de tipo social, hay una serie de cambios de tipo económico y hay otra serie de cambios que para mí, que son los que hoy quiero subrayar y que son los cambios en el sentido institucional. Es decir, con la República llega a España la democracia. Llega la democracia con lo que significa una democracia. División de poderes, respeto a las minorías, prensa libre y una cosa muy importante, y es que el ejército deja de ser la institución que se otorga el valor de salvapatrias y de protección de las grandes esencias para ser una institución al servicio del poder civil. Por tanto, los militares con la República tienen que estar en los cuarteles y no tienen por qué ocuparse de cuestiones políticas. Es decir, la República institucionalmente lo que hace es una gran reforma militar donde todos los militares pasan a ser subordinados del poder civil. Y entonces todos los militares, en ese momento, tienen que, digámoslo así, jurar fidelidad al nuevo régimen, a la nueva, a esa república que acaba de llegar y jurar lealtad como ocurre siempre. Y efectivamente,
el comandante Rojo, que entonces era un joven militar que estaba estudiando para jefe de Estado Mayor, pues hace el juramento como lo hacen todos sus compañeros. La República pasa por unas épocas muy complicadas. Todas estas reformas que pone en marcha generan inmediatas respuestas de los sectores, digamos, reacios al cambio, que pueden ver sus intereses afectados y, lógicamente, ven con malos ojos todo ese profundo cambio, profunda modernización que se está produciendo en España en esos años. De hecho, lo ven tan mal que en un momento dado, bueno, hay distintas vicisitudes, no voy a entrar en todas ellas, sino en la más importante de todas, que ocurre en julio de 1936, cuando hay el golpe de Estado, digamos, de los generales que podríamos resumir en ese momento los generales rebeldes y más tarde pues los franquistas, digamos, el ejército franquista. Es decir, son estos militares los que rompen con la legalidad vigente y vuelven a la vieja tradición de militares salvapatrias que entienden que la República está amenazada y que tienen que intervenir para en fin, imponer lo que finalmente se impuso, que fue una dictadura. Es importante que haga este cuento un poco largo porque el golpe produce una conmoción espectacular en España y lo que inicialmente estaba pensado que sería un paseo militar y que en 2 minutos el proyecto republicano iba a quedar muerto y iban a gobernar de nuevo los salvapatrias, digámoslo así, resulta que no ocurre tal cosa. No ocurre tal cosa porque hay una parte muy importante de ese ejército que decide ser fiel a su juramento, decide cumplir con su deber, decide aceptar las reglas de juego democráticas que estaban en ese momento funcionando en España y que dice no nos vamos a rebelar. Esta democracia hay que defenderla y vamos a defenderla nosotros, y nos une a esto un juramento de lealtad. Uno de esos que permanece fieles es el entonces comandante Vicente Rojo, y al que, pues, en fin, por simplificar, con el tiempo llegó a ser general, pues voy a llamarlo todo el rato general, porque según la época no voy a decir en ese momento era coronel, en aquel teniente coronel, etc. Es decir, el general Rojo en ese momento es fiel a la República. ¿Qué ocurre? Pues que los militares rebeldes no han tenido el suficiente empuje como para imponerse, pero la República tampoco ha tenido el suficiente empuje para frenar ese golpe. Y entonces se desencadena la guerra. Si bajamos ahora poco a poco hacia estos personajes que están ahí abajo y que están resistiendo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Inmediatamente después del golpe, la República se ve totalmente desbordada, sus gobernantes no saben bien cómo responder y lo primero que hacen es licenciar al ejército, es decir, con la idea de que si yo te permito que no obedezcas a tus superiores, todos los oficiales regresarían hacia la República, cosa que no ocurre, sino que más bien los muchos oficiales que estaban de la República se van al otro lado, hasta el punto que en ese momento de pánico, de crisis total, deciden dar las armas al pueblo. Es decir, no al pueblo, evidentemente, sino a las organizaciones que podían intermediar y facilitar la llegada de esas armas y defender. Entonces se produce un segundo golpe que produce la República, porque parte de estas organizaciones no solo quieren defender la República, sino quieren ir más lejos, quieren hacer la revolución. Entonces la República se ve, por un lado, con un golpe de los militares y, por otro lado, con una parte muy importante de los suyos, por así decirlo, que quieren ir muchísimo más lejos haciendo una revolución. Eso produce un caos total que genera lógicamente, dificulta mucho la defensa
de las instituciones democráticas en los primeros momentos de la guerra, hasta el punto que lógicamente las tropas franquistas empiezan a tomar un montón de sitios que inicialmente habían conseguido permanecer fieles a la República. Poco a poco el ejército va recuperando y las propias organizaciones sindicales y los propios, digamos, milicias se van integrando y formando un ejército compacto, que es posiblemente una de las primeras grandes obras del general Rojo y, lógicamente, un montón de sus compañeros, que es el ejército popular. El ejército popular, que es el que va a frenar el ejército, a las tropas franquistas. Bueno, ese es el contexto. Curiosamente, me ha sorprendido mucho las palabras que habéis elegido, el discurso, porque yo había cogido algunas palabras de ese discurso como el segundo punto que quería tratar. Primero, el contexto. Luego ya se produce la guerra y hace 80 años, en enero, es cuando precisamente el 18 de enero el general Rojo hace esta locución. Yo he querido subrayar algunas palabras para definir quién es este señor, este caballero al que se está rindiendo homenaje hoy, en ese momento del final de la guerra, y qué dice y qué defiende. Y lo primero que dice, en un alarde, lógicamente, de fuerza y de resistencia y de ganas de infundir aliento a sus tropas, es que les dice a los que están atacando Cataluña y que están avanzando ya, digamos, para darle el último golpe a la República, que no vencerán. Dice: como tal jefe militar os digo, no venceréis. Y luego va explicando, porque curiosamente es un discurso que dirige no solo a los republicanos, sino también a los que están atacando a la República. Y les dice: no venceréis al pueblo porque la España liberal, universalista, creadora, que lleva a la lucha una ansia infinita de superación, eso no va a ser derrotado. El ideal español de libertad e independencia no va a ser derrotado. Luego, poco a poco, sigue el discurso, cada vez inflamándose más, lógicamente, pero llega en un momento a decirles: habéis querido traer los modos y las formas repugnantes de la Italia fascista y la Alemania nazi, olvidando que España tiene abolengo de creadora de pueblos, no de sierva. Este es un gran elemento, un gran tronco vertebrador de la obra que hace el general Rojo. Desde el principio de la guerra, en ese momento que os he contado, o que he intentado dibujar así brevemente, que el golpe no consigue imponerse, pero la República tampoco consigue imponerse y que parece que no se sabe muy bien qué va a padecer, hay algo que influye decisivamente, y es la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista a las tropas rebeldes. Consiguen, gracias a los aviones alemanes, traer las tropas desde Marruecos a la península y avanzar desde el sur hacia Madrid, amén de contar con la aviación italiana para, digamos, esa ayudita que nunca venía mal de un montón de bombardeos que iban allanando el camino. Sea como sea, las tropas franquistas van avanzando y en noviembre están a punto de tomar Madrid, y ese es el primer gran momento de este comandante que está ahí trabajando en el Estado Mayor, porque el gobierno republicano, temeroso de que va a ser la capital tomada por las tropas rebeldes, decide viajar a Valencia para continuar desde allí la resistencia, porque dan por hecho que Madrid va a caer. Dejan Madrid en manos de una junta de defensa que preside el general Mola, que nombra como jefe del Estado Mayor y de la defensa, Miaja, perdón, Mola, madre mía. Yo digo, perdón. madre mía, igual es que se pasó de bando y digo, y no me... No, perdonad. Miaja, el general Miaja, sí, gracias. Yo estoy aquí absolutamente atocinado. El general Miaja, como jefe de junta de la,
como jefe de la Junta de Defensa de Madrid, que nombra a Rojo jefe del ejército. Y ese ejército, un ejército medio desarrapado, un ejército con unos batallones muy desmoralizados, ese ejército un poco disperso, consigue resistir. Consigue resistir por una serie de golpes de suerte, por una planificación muy acertada y por un entusiasmo de la retaguardia que pone toda la carne en el asador para conseguir que Madrid no caiga. Y Madrid no cae. Y entonces lo que parecía una guerra corta y un avance espectacular que iba a liquidar totalmente a la República se convierte en una larga guerra. No quiero entrar en cada una de las batallas, no quiero entrar en cada uno de los momentos por los que pasa la guerra civil, sino prefiero, en parte también porque yo creo que estas circunstancias, estamos en Sagunto, estamos en un sitio que para el general es un sitio, no sé cómo decirlo, casi me siento en familia, ¿no? Y entonces creo que me gustaría más bajar a ese hombre. Es decir, porque el problema de la guerra es que normalmente siempre se ve con la distancia, que se ve desde lejos las cosas y se simplifican muy fácilmente entre los buenos y los malos, entre el negro y el blanco. Y en realidad en cada guerra, la primera guerra que sucede cuando una guerra se desencadena es la guerra que cada uno pasa por dentro, y más en una guerra civil. ¿Por qué? Porque muchas veces en la misma familia uno está a un lado y el otro está al otro lado. Muchas veces no sabes dónde está el sitio en el que tienes que estar. Nunca sabes porque, por desgracia, se cometieron desmanes brutales en las dos partes. Y entonces, lógicamente, la situación de confusión, de caos que había era terrible. En esa situación de caos, el general Rojo, que siempre reconoce y cuenta innumerables veces que aquello era un caos brutal y que estaban todos desgarrados por dentro y no sabían muy bien cuál era el camino que había que tomar, el hecho de decidir que el camino que había que tomar era, como decía en ese discurso al final, del final de la guerra, la España de la ley frente a la España de Franco, es un gesto que define, yo creo, lo que tiene o lo que debería o lo que deberíamos ser todos los demócratas. ¿Dónde está nuestra situación en un momento de caos? Tiene que estar del lado de la legalidad que hemos decidido entre todos. Tiempo habrá de, a través de la legalidad, conseguir los cambios que queramos, pero en cualquier caso, en ese momento, y lo fundamental que hace esa parte del ejército republicano que permanece fiel, es sobre todo ser fiel a la legalidad. ¿Quién era ese hombre que va a ser fiel a la legalidad? Era un hombre nacido en una familia relativamente humilde, en un pequeño pueblo de Valencia, en Font de la Figuera. Nació en el año 1800, por ahí debe estar, 94. Su padre muere un poco antes de su nacimiento bueno, crece en un ámbito muy sencillo, muy pobre. Él, en uno de los libros que escribe ya al final de su vida y que tituló con un simple signo de interrogación, él cuenta que Ave María Purísima fue la primera frase que aprendió en su niñez. Era como un saludo o petición de venia. La empleaban todos, grandes y chicos, mujeres y hombres, al traspasar el umbral de cualquier vivienda. Es decir, es un mundo muy sencillo, sin grandes pretensiones, y es en ese mundo ese pequeño jovenzano, pues poco a poco no va siendo empujado por las propias necesidades a entrar en el ejército. Se queda huérfano de su madre cuando tiene 13 años y la única salida que tiene para, digámoslo así, sobrevivir es entrar en el ejército, y hace ya toda su carrera en el ejército. Voy viendo que se me va yendo ya el tiempo, entonces voy a ir un poco recogiendo velas, porque lo que me interesaba mucho contar
es que, como todos en la guerra, esa profunda desgarradura que antes os hablaba, también le ocurrió, como a todos les ocurrió, al propio general. El momento más duro, más terrible para él, fue cuando fue comisionado a que fuera a rendir el Alcázar de Toledo. Era donde él había estudiado, donde él había vivido los mejores años de su vida, donde había fundado con un amigo suyo una colección bibliográfica militar. Hago aquí un pequeño excurso para decir que Rojo formaba parte de ese gran proyecto de modernización que trajo la República. Y por tanto era un militar, digámoslo así, ilustrado. No era un tipo simplemente de acción, de tomar la siguiente loma y que murieran los otros. No era un africanista empeñado en simplemente masacrar al enemigo, sino que era un hombre que funda con este amigo suyo, Alamán, una colección bibliográfica militar. Una, digámoslo así, una editorial dentro del ejército que llegan a publicar 300 libros de una delicadeza y de una belleza y de una calidad impecable. Pues bien, él tiene que ir a rendir el Alcázar y en ese Alcázar el que lo está defendiendo, entre otros muchos, es su amigo Alamán. Es decir, los dos grandes troncos, los dos grandes amigos, los dos grandes colegas, los que han participado o han querido transformar el ejército, hacerlo moderno, están en la guerra en distintas trincheras. Cuando él va a rendir el ejército, cuando él va a rendir a los que tienen tomado el Alcázar, él escribe en la noche anterior, no duerme prácticamente, y en su archivo hay un montón de papeles en donde él más o menos pues garrapateó un montón de consideraciones porque él sabía que le iban a pedir que se quedara con ellos. Y él no sabía, conociendo lo que había pasado, si no caería en la tentación o sería convencido o, en fin, lo que fuera. Y al final piensa y al final decide, sea lo que va a pasar, mi lado está aquí, con la República. Vuelve a reconsiderar la situación. Es consciente, él cuando ha ido a Toledo para hacer la rendición, va con unos milicianos que en muchos casos se han cargado a otros militares, compañeros suyos, porque sospechaban de ellos, y no sabe, va de hecho con una cierta precaución de que a ver qué le van a hacer los milicianos que están allí con la tensión terrible de la guerra y con la pasión de esos momentos que a veces es ciega. Él incluso teme por su propia vida, pero finalmente no pasa nada. Muchos desconfían, por ser militar, de que sea él el que vaya a rendir el Alcázar, piensan que se va a quedar. Y entonces se produce el momento en que él entra, se produce, lógicamente nada más le dicen, bueno, Rojo, quédate con nosotros, no andes con tonterías, esto es un desastre, lo que está pasando, Él les dice, para nada, mi lugar está ahí fuera, he venido a que os rindáis, no nos vamos a rendir, bueno, bla, 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 pues ya está. Echa una mano a no sé quién, por favor, echar a no sé qué tal, hacen, bueno, las cosas que se dicen entre compañeros y sale, y a partir de entonces ya no va a tener dudas hasta el final y, lógicamente, se convierte en la figura más visible del ejército republicano. Quiero, para terminar, referirme a un texto que yo siempre tenía como una cosa pendiente. En el año 1961, el general Rojo, bueno, haciendo el cuento muy rápido, termina la guerra, sale fuera, vive unos años en Argentina, luego se instala en Bolivia y está muy enfermo y consigue regresar, pide el regreso aquí a España. Su idea de volver a España es porque considera que después de que el franquismo haya pactado con Estados Unidos y con la Iglesia,
ya se puede eternizar la dictadura y hay que estar aquí dentro para conseguir, digamos, erosionarla y combatir, digamos, desde dentro. Entonces decide volver. Cuando vuelve, lo juzgan, lo condenan a cadena perpetua, luego lo indultan, pero más o menos condenado a lo que se llama muerte civil. No podía viajar, no podía tener documentos, no podía tener un empleo, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces venía con la idea que se iba a morir a los 25 días y todavía vive un montón de años. Y esos años pues se dedica obsesivamente a escribir y a ordenar y a pensar y a contar qué ha ocurrido y cómo está la cosa. Y hay un texto en 1961 que a mí me resulta terriblemente inquietante y que yo creo que hoy de alguna manera se cumple un viejo deseo, un viejo anhelo del general Rojo. En 1961 él escribe un texto que se titula Defensa de los militares profesionales. Lo que viene a decir ahí es que para él voy a leer algunos pequeños fragmentos que tengo aquí apuntados. Él dice: es para mí un deber defender a los que como yo hicieron la guerra de manera abnegada y patriótica, sin otro motivo que cumplir con su juramento, que cumplir con la legalidad, que cumplir con el este. Él dice que lo que está ocurriendo en ese momento del franquismo es que la historia se está escribiendo de manera ficticia, falsa, amañada, deforme, inmoral, dogmáticamente perversa, fanáticamente cruel, políticamente turbia y ciega, socialmente demagógica. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que han convertido a los grandes héroes de lo que ha ocurrido, es decir, de esa terrible guerra, a los militares que dieron un golpe y han condenado como un horror, como lo peor, a los militares que fueron leales. Y entonces él dice: escribo mis palabras, ahora, dice, carecen de público valor y resonancias. Si se escucharan, suscitarían la condena, la calumnia, la persecución y serían enterradas o aventadas por dañinas. Dice, sin embargo, que no tiene más remedio que escribir esto pensando en el futuro, porque llegará un día, dice, no escribo para el público de hoy, llegará un día en que por fin se reconozca quiénes fueron estos señores que ahora mismo están siendo absolutamente enlodados, los militares leales. Y dice, cuando se planteó el problema de nuestra guerra civil, hubo unos hombres profesionalmente consagrados a la función de defender a su patria. No se olvide que la patria es esencialmente el pueblo, porque sin este la patria no puede existir, y juraron o prometieron por su honor hacerlo defendiendo la ley comúnmente aceptada y cualquiera que fuera el sacrificio que se les exigiese, hasta el de la vida. Va hablando, dice, pasad lista y revisad uno a uno cada uno de estos nombres y veréis cómo han sido totalmente leales, totalmente firmes en sus convicciones y han estado al lado de las instituciones democráticas. Simplemente, escribe un poco más adelante, simplemente midieron el daño que del mal desatado iba a derivarse y se aprestaron a evitarlo hasta donde pudieran y en todo caso a repararlo, pero pensando más que en ellos mismos, en su patria. Yo creo que de alguna forma esta plaza que hoy hemos inaugurado es una manera de reconocer esa tarea. Yo creo que el general Rojo está aquí no solo por el general Rojo, sino por todos esos militares que estuvieron ahí, que dieron el callo y que defendieron a la República. Simplemente quiero leer unos cuantos nombres porque él detrás de este escrito
coge y va apuntando los que se va acordando. Voy a leer simplemente unos cuantos y con esto termino, para decir que esa plaza del General Rojo es la plaza de todos los militares leales, porque yo creo que eso fue lo que habría querido mi abuelo. Dice: General Núñez del Prado, Inspector General del Ejército, muerto en Zaragoza. General Batet, comandante de la Región Militar Sexta, Burgos, muerto en Burgos. General Barrero, comandante de la Región Militar Séptima, muerto en Valladolid. General Salcedo, comandante de la Región Militar Octava, muerto en La Coruña. General Caridad, comandante de la Brigada 16, muerto en La Coruña. Almirante Azorola, muerto en La Coruña. General Campins, gobernador militar de Granada, muerto en Granada. General Romerales, comandante Es decir, da la sensación que fueron todos estos una gente sólida, de principios, fiel a su juramento y, sobre todo, fiel a la legalidad. Muchas gracias. Decía antes que podríamos estar escuchando largas horas porque seguro que tiene muchísimo que contar. Yo me quedo con esa parte, ¿no?, de ser tan fiel a la España de la ley y sobre todo ese doloroso exilio, esa vuelta en la que fue castigado al retiro, castigado, condenado. Y eso, tiene que pasarlo uno para saberlo, y como él, muchos otros tantos militares. Por eso hemos puesto antes esa parte de las palabras pronunciadas por el general. Sabíamos que no sabías nada, pero nos ha parecido muy interesante poder conocer de su boca, ¿no?, y ese talante conciliador que hemos visto, ¿no? Él se define como bueno, y la verdad es que cuando uno lo escucha, sí que se ve que es una buena persona, aparte de ser un gran estratega apolítico, como decía, y un personaje histórico que desde luego merece este homenaje y muchísimos más. Y ahora vamos a ceder ya el micrófono a la primera autoridad municipal, al alcalde de Sagunto, Quico Fernández, quien va a clausurar este importante acto. En primer tengo que parlar en castellà, porque una parte de la familia viene de Madrid, y antes ya me lo han recordado porque yo no había caído, y bueno, no tengo ningún inconveniente, por supuesto. Bien, la verdad es que hemos de agradecer a la familia que haya venido a esta ciudad donde General Rojo pasó temporadas, aunque él nació en la Font de la Figuera. Por tanto, hay una vinculación, digamos, de carácter familiar, y parte de su familia vive aquí. Pero más allá de esta situación, digamos que anecdótica, lo importante es que con este acto, con el nombre de esta plaza, estamos haciendo un acto de justicia y un acto de memoria, de lo que se llama memoria histórica, o más recientemente, memoria democrática. Lo ha dicho su nieto, y yo creo que todos los que estamos aquí, que por alguna razón hemos venido, tenemos la conciencia bien clara que hay muy poca memoria histórica, muy poca memoria democrática, y a pesar del tiempo que ha transcurrido desde el final del franquismo, ¿no?, y de aquella transición, incluso con el episodio del 23F, pues se ha hecho muy poco, ¿no?, por las personas que defendieron la República desde muchos ámbitos y de una manera muy especial desde el ámbito militar. Se suele olvidar, y también se hace como una versión bastante simplista, subjetiva, incluso sectaria, de lo que fue la República, lo que fue la guerra y quiénes fueron los que intervinieron, ¿no? Y muchas veces se olvida, ¿no?, de la participación muy importante de una parte del ejército, ¿no? Claro, yo creo que de lo que se ha expuesto, sobre todo se ha resaltado el hecho que por encima de cuestiones de carácter ideológico, hay muchas versiones muy ideológicas de la República, pues hay una en la que evidentemente vamos a estar todos de acuerdo, que es la defensa de la democracia y la defensa de la libertad. Y por tanto, un militar que no es otra cosa que un funcionario al servicio del Estado, pues no tiene otra cosa que hacer que cumplir con su obligación, que es seguir las instrucciones.
Y aquí pues hemos tenido pues una larguísima tradición, yo creo que todavía perdura en parte, ¿no?, de africanismo y de un ejército pues que todavía no se ha desprendido suficientemente de ese lastre heredado de una formación tan ruda, ¿no?, y tan poco democrática, ¿no? Pues esa tradición, ¿no?, de respeto a las instituciones, a la democracia y de defensa de la libertad es lo que nosotros pretendemos recuperar. En estos años recientes, ¿no?, pues hemos intentado pues rendir homenaje a las personas que fueron víctimas de la represión. Desde aquellos ciudadanos de Sagunto, ¿no?, que tuvieron que marchar a Francia y que finalmente acabaron en el campo de Mauthausen, a los que rendimos un homenaje aquí muy recientemente, o a las víctimas de los bombardeos, porque ya sabéis que hace 80 años, este año pasado, celebramos el 80 aniversario de los bombardeos sobre nuestra ciudad que causaron muchísimas víctimas. Bombardeos sin previo aviso por parte precisamente de la aviación italiana, de la aviación fascista, que intervino, como lo hizo la alemana, en favor de Franco, ¿no?, y que es una de las claves, ¿no?, de la derrota del ejército republicano y de la república, ¿no? Creo que, aunque han pasado muchos años y pueda ser tarde, ¿no?, pues hacer estos actos de homenaje son un ejercicio de memoria que debería de servir para que toda la sociedad fuera consciente de lo que aquí pasó, de cuáles han sido las consecuencias, porque probablemente parte de lo que pasa continúa siendo en parte consecuencia de lo que fue aquella época y ese ejercicio de desmemoria, ¿no?, que ha sido en parte la transición y parte de la democracia. En cualquier caso, nosotros desde las instituciones deberíamos, ¿no?, contribuir de la misma manera que la educación a estos homenajes y de alguna manera a hacer de nuestra obligación institucional un acto de recordar y de rememorar y de reivindicar todos aquellos valores democráticos que nos son comunes, al margen de partidismos, al margen de cuestiones ideológicas. Yo creo que esta conferencia ha sido, en ese sentido, magistral para enseñarnos cómo una persona como Vicente Rojo, yo leí el libro aquel general que huyó a Franco, y a mí aquel título ya me gustaba, pero también soy bastante partidario en estos temas, pues desde un punto de vista tan objetivo, incluso a pesar de ser familia, ¿no?, tan poquito distante, pero porque eso es lo que nos da precisamente la claridad, ¿no?, y la capacidad y la legitimidad, pues nos sirva para que esta ciudad continúe progresando y también en los aspectos, ¿no?, éticos de compromiso con la democracia en una época que probablemente algunos ponen en duda algunos de esos derechos que nos han costado tanto de conseguir. Pues yo daros las gracias a todos, a la familia, y gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Pues con estas palabras de alcalde de Sagunto clausuramos este acto de homenaje. Gracias al alcalde, gracias al autor del libro por acercarnos un poco más la figura de Vicente Rojo, y un honor haber podido compartir este acto con todos ustedes, y ojalá que el general tenga muchos actos homenajes como el que hoy hemos tenido aquí. Muchas gracias y hasta siempre.